Pero es mejor ya no hablo porque si no voy a quedar más en ridículo. Y muestro levemente la cara. ¡Oh, no! Bienvenidos a Mundo de Referencias. Yo soy su anfitrión Saint y estamos en otra entrevista. El día de hoy con nosotros, el creador que le pone orden al caos del diccionario. Si quieres dominar el español y descubrir el verdadero significado detrás de cada término, él es la referencia indicada. Con ustedes, Igma. ¿Cómo estás, Igma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Antes que nada, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues te agradecemos añadir aquí a la entrevista, donde estamos viendo saber más de los cosplayers, de páginas, de creadores de contenido, y queremos saber más allá de ellos. Ok, vaya. ¿Qué tanto quieres saber? ¿Mi número de cuenta de banco? ¿O qué cosas Hola, para saber? Hola, ¿qué tal? hola, soy Angie, soy parte del staff de Mundo de Referencias. Para nada, no me están pagando. Oh, menos mal. Angie es una fiel admiradora tuya y quería hacerte también unas preguntas, pero vamos a empezar ahorita con Claro que nosotros. sí, sin Ahorita problema. regresas, dije. Bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Antes que nada, ayúdanos mucho a conocer, yo sé que están generalmente en tus redes sociales, ¿de dónde viene tu nombre, Igma? Igma, pues es un nombre random que se me ocurrió, bueno, más que se me ocurrió, pues que tomé de mi antiguo gamer tag de Xbox, porque en Xbox cuando yo era joven y jugaba online en el 360, pues yo recuerdo que me llamaba Igma Jack Maboom, ¿no? Y al momento de crear este canal dije, ¿qué nombre puedo usar? O sea, tampoco quería usar los clásicos nombres de el profesor, no sé, David, o el profesor, o la profesora Lupita, ¿sabes, no? Los típicos nombres de profesores en internet, que digo, no está mal, ¿eh? No está mal, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero pues siento que ya vino tantos así, pues quería buscar algo diferente, ¿no? Y dije, ¿por qué no tomar un nombre sencillo, algo rápido, algo dinámico, algo que pues se pueda recordar, ¿no? Y en eso recordé que pues tenía mi antiguo gamer tag, ¿no? Y digo, bueno, tampoco me voy a llamar Igma Jack Maboom, ¿no? ¿Qué nombre tan largo, ¿no? Pero ¿por qué no solamente tomar Igma? Es corto, sencillo, recordable y suena bien. Sí, simplemente de ahí nació el nombre. Y es curioso porque muchos me han dicho que Igma, no sé, hace una referencia a Enigma y cosas así, ¿no? Medio extraño, análisis medio extraños, ¿no? Y es como, no, simplemente era un nombre que usaba de usuario mi perfil de Xbox. Sí, de ahí nace. Algo simple para poder tener y ha sido un nombre que tiene mucho impacto en tus redes sociales, por Sí. ejemplo en TikTok, ya tienen más de 1.200.000 suscriptores. Sí. Y aparte es recordable, entre más corto el nombre es más fácil recordar que poner un nombre así súper largote, ¿no? Así que por eso de ahí un poco nació esa idea de Igma, así sencillo, fácil, digerible. Perfecto. Sabes que generalmente el internet, la divulgación, bueno, el hecho de que TikTok se ha pegado mucho por los bailes, por los chistes, por el humor, pues ha sido muy difícil, yo creo que para ti, hacer que la gente entienda el español. ¿Por qué decir, sabes que vamos a hacer creación de contenido para que aprendan español, para que aprendan la palabra, para que aprendan de dónde vienen muchas de nuestras palabras o etimologías entre esto? La verdad es que sí, cualquier tipo de divulgación es difícil, eh, sobre todo divulgación, ¿cómo se llama? Sobre todo la divulgación que toca temas abstractos. O sea, no estoy diciendo que cierto tipo de divulgación sea más sencillo, ¿no? Simplemente que sí me he dado cuenta que cuando alguien quiere divulgar, cuando es divulgación abstracta, como por ejemplo lo puede ser la lengua, las matemáticas, que no son tan visuales como lo puede ser la biología, la química o la física misma, cuando se tocan ciertos temas más visuales como la astronomía, como, ¿cómo se llama? Los planetas, agujeros negros, que quieras o no, pues hay animaciones, ¿no? Y como las redes sociales, como bien lo comenta, las redes sociales son muy visuales, no por nada de ese tipo de cosas como los bailes son tan llamativos, tan Ajá. atractivos para el público, por lo mismo de que es visual, ¿no? Y pues, quieras o no, uno cuando trabaja áreas bastante abstractas, áreas que no tienen un atractivo visual del que te puedas apoyar, pues sí es complicado, ha sido complicado. Por ejemplo, he hablado con compañeros que también se dedican a divulgar tal vez en el área de matemáticas y compartimos el mismo problema, ¿no? Como Ok. de, ¿cómo podemos hacer de un tema tan abstracto, visual, atractivo? Porque sí, es
Es algo complejo de abordar en redes sociales, pero es un reto que yo mismo me tomé como, bueno, eh, el español de por sí no está tan bien conocido en redes sociales como las matemáticas, que mis respetos para los de matemáticas, que han sabido trabajar en redes sociales, ¿no? No por nada tenemos grandes leyendas en matemáticas, ¿no? Daniel Carrión, Julio Profe, cosas de ese estilo, ¿no? Y en esa idea de, pues falta que el español también empiece a ver más contenido, ¿no? Porque sí hay, pero la mayoría pues es más enfocada a cierto público más adulto, ¿no? Los niños jóvenes, en cierta manera, son un poco abandonados. Y dije, ¿por qué no intentar contar historias, crear algo visualmente atractivo, o narrativas, memes, de ese tipo de ideas, juntarlos y con eso divulgar en redes sociales? Justamente de ahí un poco nace la idea de Igma, pero sobre todo es lo que me ha ayudado a mí a crear contenido en redes sociales, porque sí es complicado, sobre todo esa parte de llamar la atención, cómo competir contra los que bailan, contra los que hacen esto, cosas de ese estilo. Algo que también nos hemos dado mucho cuenta, perdón, algo que también nos hemos dado cuenta mucho, es justamente esto, la batalla contra cómo, y pues no vamos a decir una batalla como tal, sino el de cómo otros creadores son un poquito más casi pasivo-agresivos al momento de ejercer la educación, sobre todo en el español. ¿Tú cómo lograste equilibrar esta enseñanza? Pues ya con una actitud más de a tu nicho, a tu estilo, de llegar, quebrar la ventana, de que tu personaje esté peleando con otra dimensión de gatos de otro mundo. O sea, ¿cómo lo hiciste para decir, déjame crear este tipo de contenido que puede llegar más allá? Pues, pues de cierta manera yo me llegué a inspirar de varios youtubers, de varios creadores de contenido que consumía hace tiempo, y que dije, oye, ¿y si tomo estas ideas y las adapto para la enseñanza? Pues, ¿por qué seguir el clásico método de enseñanza lineal de solo dar datos y ya? Que digo, no está mal, a veces yo lo hago y lo sigo haciendo, pero ¿por qué quedarnos en eso, no? ¿Por qué no también intentar aprovechar esto que son las redes sociales para experimentar? Justamente yo siempre, a mí me fascina experimentar. Yo siento que las redes sociales deberíamos usarlas para experimentar en ese sentido, ¿no? Y dije, ¿por qué no tomar ciertas ideas y meterlas en esta cosa y crearlo? Sí, simplemente nació como una idea de cómo me hubiera gustado a mí enseñar, ¿no? Porque yo al momento de crear estas historias, estas ideas, digo, y si meto una narrativa, meto una historia para hacerlo diferente, para hacerlo más entretenido y de paso enseñar. ¿Por qué no usar la narrativa para enseñar? Siento que la narrativa es una herramienta demasiado poderosa que muchas veces, ¿cómo se llama? Se infravalora, que simplemente se Ok. lleva al ámbito de lo literario y ahí se queda, ¿no? El contar historias, ¿no? Pero no sé, mucha gente no conoce a veces el poder de usar la narrativa para aplicarlo en otras cuestiones. Por ejemplo, aquí en la divulgación, yo siento que la narrativa es una herramienta demasiado poderosa que te ayuda, bueno, que a mí me ha ayudado a divulgar en ese sentido, ¿no? Generalmente, pues te hemos visto mucho colaborar pues, con otros divulgadores. En la parte, sobre todo, tanto de biología y matemáticas, como acabas de mencionar, con Daniel Carrión y con biología desde cero. ¿Cómo nace esta liga de la justicia de la educación en TikTok? Pues es curioso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso conocí primero a Daniel Carrión por la cuestión del chipeo, que pues me chipeaban, que para los que no sepan qué es chipear, es hacer que dos personajes que no tengan ninguna relación entre ellos tengan una relación amorosa, en ese sentido, tipo ser pareja, ¿no? En mi caso, pues me chipearon con Daniel Carrión, me hicieron su novio en redes sociales. Y es curioso, porque de ahí empezó como ese Ok. contacto, desde ahí nos empezaron a juntar en ese sentido, como el profe de mates, el profe de español, primero como novios, casados, todo, esposos, todo eso, ¿no? En redes sociales, en el universo de las redes sociales, porque justamente los chipeos son relaciones no oficiales en ese aspecto, ¿no? De que a veces la gente toma a cierto personaje de una película y lo hace que tenga una relación amorosa con otro personaje de otra película que nada que ver, ¿no? Algo así empezó a nacer el contacto con Daniel Carreón, aparte de que pues somos avatares muy parecidos en este aspecto. Ok. Y siento que de ahí mismo también empezó un poco la idea de juntarnos a los tres, de que somos avatares animados. No somos nosotros como las personas hablando a la cámara, como la gran mayoría de divulgadores.
Nosotros supongo que por eso nos empezaron a, ¿cómo se llama? No, nos empezaron a juntar y nosotros mismos empezamos a colaborar diciendo, aprovechando eso de, pues mira, compartimos muchas cosas en común, ¿por qué no aprovecharlo? Y a la gente le encanta. Sí, siento que también hace un poco por esa parte de la cuestión de los avatars. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Es mi hija que quiere preguntarte. Claro. Quería preguntarte sobre qué opinabas tú Un poquito del más ship. fuerte, ya se escucha un poco Más más, fuerte. pero todavía es... Más fuerte, mi amor. ¿Qué opinabas tú del ship de tú y Daniel Carreón? Sobre el chipeo. Pues es curioso. Pues fue algo que me agarró de sorpresa lo del chipeo. Creo que a Daniel también le agarró de sorpresa lo del chipeo. Creo que ninguno de los dos nos esperábamos que nos iban a chipear, que iban a hacer que nuestros personajes fueran esposos ficticios en esa manera. Pues a mí, como alguien que ama la cultura del internet, pues que quedé impresionado. Sí, al principio quedé un poco en shock, como de ¿qué está pasando? No entiendo. O sea, como digiriendo el tema, como de ¿por qué están chipeando a mi personaje? Pero ya conforme entiendes el contexto y todo, es como, oye, pues está genial, ¿no? O sea, yo no era tan conocedor de esa cuestión del chipeo y todo ese tipo de cuestiones de internet, ¿no? Ya que te pones a investigar, es como, quedas como fascinado. Bueno, yo cuando conozco cualquier cosa de internet quedo fascinado. Y me encantó, la verdad, es que me encantó lo que sucedió con el chipeo. Son de esas cosas que nunca te espera, pero cuando te llegas como, wow, no pensé que iba a pasar, ¿sabes? No sé. Pero sí, aún sigo impresionado del impacto que tuvo en su momento. Tengo más preguntas que una es de que si en verdad eres un gato alien encubierto. No, eso es mentira. Yo no soy un gato alien, no. No me mencionan los gatos alien. No, tengo pavor de los gatos alien. ¿Cuánto dinero te han cobrado de recuperación de reparación de ventanas? Ventanas, eso se paga. No sabía que se tenían que pagar, ¿eh? Yo siempre las rompo y no pasa nada. No sabía que se tenían que pagar. Muchas gracias por contestar las preguntas, Miguel, que estoy seguro que casi todas están arregladas. Ahorita vamos a regresarla de nuevo atrás cámaras, hija, un ratito. Tú como experto en lenguaje, ¿qué opinas de los términos que ya están haciendo tanto en TikTok como en el mundo gamer? ¿Lo ves como una degradación del idioma? ¿Cómo está evolucionando? Con todos estos términos, ¿tú cómo lo tomas? Pues alguien como alguien que estudia la lengua, como un lingüista, pues a mí me encanta, o sea, a mí me encanta, o sea, sí hay ciertas palabras que a veces yo digo, ¿qué es esto, no? Pero está en el sentido como de yo a mi edad intentando comprender el humor juvenil, ¿no? Como de, ok, está chido, pero sigo sin entender lo absurdo de esto. O sea, pero yo por mi parte, yo estoy encantado, ¿no? A mí me encanta todo los usos que le dan los jóvenes al lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, que sí, causa mucha polémica esto de los brain rots, esto del 6-7, que hasta yo digo como de, no entiendo, ya no estoy para entender estos trotes, ¿no? Ya estamos viejos para esto. Ya estamos viejos para esto. Pero, de cierta manera, a mí me encanta. Sobre si va a degradar el idioma, no, o sea, simplemente somos jóvenes jugando con el lenguaje. Probablemente yo decía ciertas palabras que tal vez a mis padres odiaban y decían, no, ya se va a acabar el español de estos jóvenes y sus lenguajes todos raros, ¿no? ¿De dónde aprender esa palabra ahora que están diciendo, no? No, simplemente es un lenguaje que usan los jóvenes para comunicarse entre ellos. No necesariamente significa que ya vaya a cambiar el idioma en unos 10 años, ¿no? O sea, que para que un idioma cambie, sí, los idiomas cambian, pero para eso tienen que pasar muchísimos años. Y no es algo que pase de la noche a la mañana, simplemente es un proceso lento que va paso a paso. No es como que vaya a pasar en un momento de golpe, ¿no? No en un momento específico, ¿no? Simplemente es algo que pasa a lo largo del tiempo. O sea, los jóvenes van a crecer y probablemente van a dejar de usar esas palabras y tal vez lo van a tener como recuerdo de, sí, el 6-7, ¿no? Pero no, de eso a que vaya a degradar el idioma, no, simplemente no. Ya también va a depender mucho de los jóvenes, qué tal si me equivoco y en unos 50 años los jóvenes siguen hablando de esa manera. No lo sé, o sea, con el lenguaje todo puede pasar, la verdad. Como el lenguaje es como literal, es un ser vivo, es como un ser vivo que cambia,
que cambia, evoluciona de maneras que ni siquiera los lingüistas saben cómo va a evolucionar en un futuro, ¿no? Por ejemplo, en un futuro quizá qué vaya a pasar, si va a seguir existiendo en español o no, o si se va a convertir en una cosa ya medio rara como Spanish, no sé, nadie sabe. Es lo hermoso del lenguaje, que es demasiado impredecible. Ok. Pero no, por mi parte no creo. No, no. Sí, es algo que, bueno, se hemos visto mucho en el español. Y justamente cuando ahorita mencionabas el cuestión del Seed 7, me lo tradujeron mis hijos, los niños. Bueno, me lo tradujo esta Angie del staff. Es el 2.3 que usábamos nosotros de jóvenes. Bueno, y todavía lo sigo usando. Ya no sé si evolucionar con esa misma. Ahora, Sí, no, sí, simplemente son vocabulario que usan los jóvenes, así como nosotros en nuestro momento usamos ciertas palabras. Es como, sí, simplemente son los jóvenes divirtiéndose, usando el lenguaje a su manera. sí, claro. Ahora, coméntanos un poco. Tus videos son rápidos, son de 60 segundos. Hay pocos que duran un poquito más allá del minuto. Exagerado, 2 minutos ha tocado uno. Eh, pero ¿cuánto tiempo de investigación real hay detrás de estos clips? O sea, el video está en 60 segundos. Menciónanos, ¿sabes qué, Igma? ¿Cuánto el tiempo le lleva de trabajo hacer este video de 60 segundos? Depende, pero sí, un video sí puede tardar bastante. Por ejemplo, en edición, la edición puede tardar entre 3 a 4 horas, porque pues sí trato de meterle que imágenes, que edición, que el sonido, la música, los efectos, las transiciones. Hay veces en las que voy muy inspirado y puedo aventarme un video en 1 hora. Lo más rápido que he hecho un video ha sido 20 minutos, pero por lo regular, lo general siempre son 3, 4 horas entre edición, grabación de voz, edición, todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, a veces lo que más me tarda es escribir los guiones, porque a veces si hay ciertos temas, pues tengo que investigarlos, tengo que leer sobre el tema, entender qué es lo que sucede, a partir de ahí yo tomar esa información y aparte resumirla aún más para hacerla más digerible. Y aparte de eso, a mí como me gusta complicarme la vida, pues si tengo un video narrativo es como de, bueno, a ver cómo adapto esa información ya súper digerida a una historia narrativa con un inicio, intermedio, clímax y final. Y eso me puede tomar hasta días, o sea, un día o varios días desarrollar un guión o una serie de videos narrativos que forman una historia y aparte tienen información de ciertos temas. A ver, trato de no enfocarme en hablar de temas más pesados, porque si de por sí me tardo, eh, tra- tocar ciertos temas más reflexivos, más lingüísticos, más técnicos, pues sí se hace más pesado. Aunque no voy a negar que a veces a mí también me gusta, sí, me gusta sufrir. Claro. Pero sí, va a depender, pero sí, a veces podría decir que días. Sobre todo por la parte de los guiones de investigación, la escritura. Sobre todo siento que eso es lo más. Y la creatividad también tengo que, también si vengo muy creativo, pues puedo aventarme varios guiones en un día. Si no tengo creatividad, pues ya valió que eso y tendré que esperarme varios días hasta que mi mente quiera volver a trabajar y mi creatividad quiera seguir otra vez funcionando. Es el famoso bloqueo del escritor, ¿no? Cuando llega a pasar. El burnout, como Así le es. llaman ahorita, burnout, cuando tienen Ahora, la cabeza quemada. sabes que esto de la divulgación educativa es muy, muy alta con respecto a la responsabilidad. Sobre todo hoy en día que nosotros hemos visto que ha pasado que esta divulgación, hay mucha desinformación, tanto en la parte científica como en la parte educativa, tanto por parte de algunos creadores de contenido, como incluso pues podemos mencionar nuestros propios padres o incluso uno a veces que también no conoce el tema. ¿Cómo crees, cómo sientes esa presión que al saber que pues muchos estudiantes pues usan tus videos como material de apoyo, cómo puedes manejar ese margen de error en sí? Mm, pues sí, ahorita que mencionas todo esto de la desinformación, pues sí es complejo, la verdad es complejo, porque pues, las informaciones están en todos los niveles, ¿no? Existen todos los niveles, en todos los temas, en todos
Sí, en todos lados, tristemente, ¿no? Y más con esto de la globalización, las redes sociales. Por eso siempre trato de yo revisar todos los guiones. A veces me gustaría tener más apoyo, o sea, tener más personas que me ayuden a verificar aún más. Pero sí, yo siempre hago lo que puedo para siempre verificar la información y que esté lo más correcta posible, ¿no? Porque yo sé que allá afuera hay mucha desinformación y pues si voy a informar algo, pues quiero que sea bien, que sea correcto, ¿no? Por eso también a veces me tardo más de lo que debería haciendo los guiones porque yo siempre escribo un guión y lo dejo descansar. Eso es un consejo que me dio una profesora al momento de escribir ensayos. Escribir cualquier cosa. Escribe y déjalo descansar un día. Déjalo descansar, déjalo reposar. Y ya cuando lo vuelvas a leer, ahí ya te das cuenta de ciertas cosas que tal vez no te diste cuenta en su momento, ¿no? Por eso también es tardo mucho, porque siempre trato de dejar los guiones, la información que voy a trabajar, y al día siguiente la reviso y digo, no, pues sí, mira, me equivoqué acá, o esto, aquello. Que sí, igual sí se me ha pasado alguno que otro error, sobre todo en las cuestiones ortográficas, ¿no? De que se me olvida una tilde al momento de editar y todo eso, ¿no? Pero pues lo bueno es que eso son cuestiones más que nada de edición, ¿no? Tipo detalles mínimos que luego a veces a uno se le va al momento de Ok. editar todas las cosas, ¿no? Que la música, todo esto. Pero sí, ¿no? Yo siempre trato de siempre revisar bien, de revisar, corroborar con varias fuentes para ver que estoy en lo correcto. Y más con la lengua, porque la lengua, pues al no ser como, al ser una ciencia social, más una ciencia social, pues no puedes decir que algo es correcto totalmente, porque va a haber muchos autores que van a decir esto, aquello de la lengua, sobre todo en ámbitos como la etimología, que pues hay tantos orígenes de ciertas palabras que no sabes realmente si es verdad o no, si es un chisme, no sé, pero sí es complicado eso que dices de la desinformación y el cómo uno tiene la responsabilidad de crear un buen contenido, porque pues al fin y al cabo a uno lo usan como fuente. Esto es importante, ¿eh? Sobre todo tengan mucha, como quiera, siempre nosotros, o al menos yo estoy de acuerdo, en de que los estudiantes o los jóvenes duden de todo, aunque esté la divulgación, ya sea también por IGMA o por Biología desde cero, por un servidor. A pesar de que nosotros lo explicamos o lo se lo puede decir a alguien, como quiera duden e investiguen, y eso va a ser lo más bonito de del método científico, investigar, de aprobar, de que sepan que verdaderamente lo que están diciendo, que están oyendo en redes sociales o se lo está diciendo alguien, sea lo correcto. Sí, Ahora, efectivamente, porque como bien lo comentas, hasta los grandes se pueden equivocar, por eso siempre es bueno tener pensamiento crítico y no quedarte con una sola fuente, siempre corroborar. así es. Ahora, bueno, pues tienes una comunidad enorme en TikTok y YouTube. ¿Cómo adaptas tu discurso para cada plataforma? ¿Usas los mismos diseños, los mismos dibujos? ¿O sabes que quiero crear un poquito más? ¿Cómo haces esa adaptación? Pues sí, siempre trato de, ¿cómo se llama? Pues de manejar cierto tipo de voz o cierto tipo sí, sobre todo cierto tipo de voz, porque pues sí, eh, en cada red social se maneja una voz diferente, un tipo de estilo diferente. Eh, También se debe mucho a cómo está configurada la red social, ¿no? Por ejemplo, en algunas redes sociales es más fácil responder con GIFs y ya la gente ha dejado de lado el lenguaje textual y prefiere simplemente responder con GIFs, memes, imágenes, ¿no? Por eso siempre me adapto. Y también porque cada red social tiene un público totalmente diferente. Por ejemplo, en Facebook, pues la gente, la mayoría, pues son gente más grande, ya no hay tanto jóvenes, que sí hay, ¿no? Pero pues suele ser una red social donde hay un público más adulto, ¿no? En Instagram es un poco más variado, lo que es YouTube y TikTok, pues sí, por lo regular son más jóvenes. Por eso trato de siempre manejar cierto tipo de voz diferente, sobre todo al momento de responder comentarios. Porque Jus- sí cambia bastante. claro, justamente en una entrevista con Manito, de Welcome, perdón, de Talk to the Mano, por cierto, para que la vean aquí en este canal. Él nos comentaba justamente que las redes sociales ya se estaban dividiendo en nichos, ya se estaban haciendo diferentes, se estaban acomodando diferente. Y acabas de repetir algo exactamente que él también piensa. Y ya son diferentes, que son pues los TikTok y YouTube y los shorts, los famosos shorts, son para jóvenes, ¿no? Que están constantemente cambiando, scrolleando. La capacidad de retención es muy poca. Y es ahí donde la idea es ser más dinámico al momento de tus videos. ¿Cómo te agarras con ese gancho
para poder decir este tipo de contenido va de acuerdo para que pueda tener esa capacidad de retención de la juventud en TikTok? Pues el cómo, pues experimentando. Simplemente lo he ido experimentando, he ido probando. Por ejemplo, en mis videos van a ver que pues, siempre cambio el estilo o agrego cosas raras o cambio el inicio. Que ya a veces lo que suelo es crear una transición al inicio y luego generar un impacto los primeros segundos para pues generar la retención, ¿no? Generar la curiosidad para que se quede en el video, ¿no? Pero pues eso siempre lo he visto experimentando. Sí me baso un poco en las estadísticas, ¿no? Pero trato de no siempre basarme al 100% en las estadísticas. A mí me gusta más ser creativo, dejarme ir, así como, vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a ser libres. Pero sí, obviamente también más un poco las estadísticas para ver qué tipo de videos funciona, qué tipo de cosas sí agradó, qué tipo de cosas no, e ir probando, simplemente ir probando. Así es como yo lo he hecho, porque digo, puedes encontrar una fórmula perfecta, pero con esto de que las redes sociales cambian cada cierto tiempo, y cada vez hay más contenido, pues es normal que cierto tipo de contenido o cierto tipo de introducción, por ejemplo, funcione al principio, la gente se puede aburrir, como también puede que no. O sea, esto de las redes son muy impredecibles. Pero bueno, yo siempre he sido de experimentar. Todo esto ya siendo un poquito más, ya conocemos ya más de Iman, más lo que nos has comentado, cómo has trascendido a través de las redes sociales. Sin embargo, coméntanos, esta pregunta siempre se la hacemos a todos los que hemos entrevistado. Si tú pudieras volver al pasado y toparte contigo mismo, más joven, que quieren iniciar apenas en esto de las redes sociales, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me diría? Sí. Pues siento que simplemente le diría, inténtalo, porque antes de comenzar las redes sociales siento que lo que más me costó trabajo fue iniciar, o sea, simplemente iniciar, ya tenía todo, pero lo que más me costó trabajo fue iniciar. Siento que eso le diría, simplemente atrévete y que vaya descubriendo él por su cuenta, experimentando, porque siento que esto también de la experimentación es necesaria, ¿no? El vivir ciertas cosas. O sea, yo podría decirle, no, pues prueba esto, es aquello, esto y aquello, pero no sé si eso será lo mismo que sería Ojigma, ¿no? Así que simplemente le diría, pues, inténtalo para que no se tarde tanto en iniciar y ya sería lo único. Yo tampoco dejaría que no experimente, que no conozca todo este proceso de las redes sociales. Igma, tengo otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿El cambio del español es culpa del gobierno? Sí, también es culpa de ellos. Claro que sí. Ok. Esa era la pregunta, gracias. Ok. Ok. Es culpa de ellos, muchachos. Claro, cállate, Jackman, en efecto. Pero es que quería hacerte esa pregunta a la niña. No, Para al qué tal contrario, sí. está. También ayúdanos, ya para estar casi por finalizar. Si pudieras escribir un libro, o si ya lo tienes en tus planes, sinceramente no me ha tocado ver. ¿Y qué enfoque le darías para que no solo solamente sea un manual de gramática? ¿Qué enfoque le daría? Pues yo sí trataría de crear un tipo de libro, un tipo de contenido, pues informativo, tal vez sería de curiosidades, sería informativo, curiosidades, o una novela. Siempre he querido, a mí como pues, ya han visto que me encanta la narrativa, que me encanta escribir historias, que me encanta crear todo ese tipo de cuestiones. Tal vez hasta podría crear una novela, unos cuentos narrativos, divulgando algo, tomando de excusa una historia para divulgar de paso algún tema lingüístico o algo por el estilo, ¿no? Siento que por ahí iría mi rumbo. Que sí, como dices, ¿no? O sea, el clásico pues sería un manual de ortografía, ¿no? Pero pues yo siento que sería más intentar hacer algo diferente, una novela, una serie de cuentos, algo de ese estilo, intentando divulgar algo, ¿no? Que igual sería pesado porque pues a mí me gusta complicarme la vida, pero siento que es algo que me divertiría más hacer, que me haría hacer trabajar más la mente, divertirme más, porque también esto de crear contenido, todo esto también uno tiene ¿cómo se llama? Que le guste, Ok. hacer algo que le guste, para tampoco quemarte y simplemente aburrirte, ¿no? Yo siento que iría más algo así, más a un libro narrativo.
Y pues bueno, aprovechando ya un poquito con cómo ha estado el tema de las guerras y todo esto, el tema que se puede ver un posible apocalipsis, no digamos zombie, ya ese ya pasó de moda. ¿Cómo crees tú que se comunicaría la gente en un escenario así? O sea, ¿cómo aumentaría la comunicación en español? ¿Cómo se modificaría mucho el lenguaje? ¿Y O tú sea, crees si que sea hubiera una igual? guerra postapocalíptica o algo por el estilo. Mándame. Si hubiera una tipo guerra postapocalíptica. Ajá. Pues depende, o sea, es que el lenguaje varía mucho en base a la sociedad y en base a los contextos históricos, sociales y culturales, ¿no? Sin duda el español durante la guerra, pues sí, sería el mismo español que tenemos hoy en día, ¿no? Tal vez al ser una guerra y estar desconectados de Internet, probablemente cada región seguiría desarrollando su español a su manera, ¿no? Igual estarían un poco aislados en ciertos grupos y cada quien desarrollaría su forma de comunicar, su español, y probablemente se diferenciaría del español del vecino, de aquel, de esto, ¿no? Eso durante varios años que dure el conflicto, ¿no? Al final del conflicto supongo que ahí sería más interesante de ver, porque ¿cómo se llama? El lenguaje pues es una herramienta de poder, ¿no? Y las guerras sí, las conquistas, todo ese tipo de cuestiones, sí, en cierta manera influyen mucho en la cultura, en la sociedad y por ende en el lenguaje, ¿no? Durante la guerra no siento que vaya a haber cambios, eso sí, los grupos se van a aislar más, probablemente se aislarían más y cada quien seguiría comunicándose a su manera, o sea, regresaremos como a esa antigüedad en la que pues, las regiones cada vez están más aisladas, pero aún así había cierta comunicación, pero sin perderse del todo. Al final de la guerra, pues ya, eso sería lo interesante de ver. ¿Cuál sería el grupo dominante? Probablemente dominaría su forma de hablar, su cultura, y por ende tal vez los otros habitantes se tendrían que ver obligados a hablar de esta manera o adoptar ciertas palabras o ciertos términos del otro, ¿cómo se llama? Ciertos Del lenguajes otro bando. codificables incluso, ¿no? Ajá. Sí, lenguajes codificados, todo eso del otro bando para intentar, pues sí, sobrevivir, para intentar llevarse bien con el otro. Y al fin y al cabo, si llegara a ganar un otro bando, pues impondría sus ideales, todo ese tipo de cuestiones. No lo sé, o sea, va a depender mucho de cómo se suceda la situación, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Durante la guerra, pues sí sería interesante ver el cómo se comunicarían, ya sea por mensajes, qué tipo de tecnología usarían. Probablemente regresaremos a esa época en la que usábamos mensajes encriptados por medio de palomas, todo ese tipo de cuestiones, para que el enemigo no supiera tus próximos movimientos y en caso de que llegue el mensaje, tus aliados supieran qué es lo que planeas hacer, ¿no? No sé, sería interesante de ver cómo se desarrollaría la guerra durante la guerra y al final de la guerra. Siento que sería interesante de ver, pero sí, sin duda regresaríamos a aquella época en la que usamos mensajes encriptados, los grupos estarían más aislados. Esta magia de la globalización que tenemos hoy en día de los memes probablemente se perdería, ya que al no estar conectados con otros grupos de personas, pues se perdería como ese contacto, ¿no? En cierta manera eso sería triste, pero sería interesante de ver el proceso durante y al final de la guerra, a ver qué tanto cambia si surgen nuevos idiomas, no sé, sería curioso. Ya para estar por finalizar, danos un consejo que daría Igma a sus amigos en redes sociales. Que estudien, o Igma va a ir a su casa a las 3 de la mañana a darles clase. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No crean, van a decir, Igma le gusta invadir propiedad privada. No es cierto. No, pues simplemente, pues yo les diría que, eh, es que, ¿qué consejo les puedo dar? Hay tantos consejos que les puedo dar. Eh, no, pues simplemente que, que hagan las cosas que les gustan. O sea, siento que vivimos hoy en día en una sociedad demasiado apresurada, demasiado donde todo tiene que ser monetizable, donde todo tiene que tener una función de trabajo. Sí, simplemente diría eso, que las personas intentaran tomarse de vez en cuando un tiempo. O sea, tampoco tomarse todo el día si es que no están sus posibilidades, pero sí intentar darnos pequeños descansos, porque siento que vivimos hoy en día en una sociedad demasiado sobreestimulada, con demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que, que ver, que yo como creador de contenido sí les digo que a veces sería bueno tomarse un descanso de todo esto, del trabajo, las redes, todo eso. O sea, sé que por cuestiones económicas tal vez algunos no siempre pueden darse, ¿no? Pero sí intentar buscar momentos en los que uno pueda darse un respiro para desconectarse de todo esto, porque sí siento que vivimos en una época demasiado sobreestimulada. Ok, perfecto.
Pues bueno, ya para finalizar, Igma, ¿nos ayudas con tus redes sociales? Claro que sí, mis redes sociales son y Español con Igma de Facebook, y Igma Oficial en Instagram y TikTok, e Igma en YouTube. Muchísimas gracias, Igma, por esta entrevista. La verdad, se nos está acabando el tiempo y no nos queremos ir sin antes que escriban. Por favor, invitamos a todos nuestros seguidores que escriban en sus comentarios a quién más les gustaría también que entrevistemos, a quién más, qué página, qué creador de contenido, qué cosplayer les gustaría estar en este canal. Y pues buscamos tierra, mar y cielo a ver cómo podemos estarlos entrevistando. Muchísimas gracias a todos. También la parte del staff, Angie. Gracias. Saludos, muchas gracias al staff. Tremendas preguntas. Me encantaron. Hasta luego. Muchas gracias. Igual. Gracias. Bye.